Llegó la hora de la economía para todos acá con Alejandro Ursúa y Marcel Cloden. Síganme los buenos. Tengo dinero, no tengo dinero, estoy en negro, lista negra. Vamos a arrancar con la noticia de la semana, el tema de la condonación a Johnson de parte de Impuestos Internos, que incluso gatilló fuerte pito en el Congreso. Ayer un diputado tratando de mariconcito a otro diputado, presidente de la Y después se dieron las manos, se le decía la política. No, es que parece que en la mañana no se pusieron de acuerdo y después en la tarde se pusieron de acuerdo y salieron justo a la conferencia de prensa. Fue un momento de aquello de la política sí, chilena. Claro, estamos hablando del diputado Edwards y el diputado Chaín de la DC. Exacto. Fue precisamente el diputado Chaín el que trató de mariconcito al diputado Edwards. Al diputado Edwards, en honor a la verdad, para ser un poco más transparente. Oiga, cuando son todos iguales. No, oiga, ya, no. Se esperaba esto. No son todos, oiga. Se esperaba esto. ¿Por qué ha generado tanto revuelo? ¿Por qué comisión? Porque, mire cómo vamos a partir la conversación, que es casi divertida, digamos. ¿Por qué los diputados hacen una comisión investigadora de algo que es práctica, digamos, ¿no? Y además es legal. Es legal, por eso. Es legítimo. Al parecer, como que los diputados se sorprendieron de algo que además ustedes aquí lo han conversado tantas veces, digamos. O sea, es hacer más conocido algo que ya era claro. O sea, es como lo de la Universidad del Mar. No es tan conocido porque, claro, hay un sector de chilenos que lo conoce. Tenemos poca tribuna más bien, Marcel, ¿no? Poca tribuna, bueno, pero estos temas hace mucho tiempo que no tienen tribuna. Es poco conocido, porque cuando tú se lo explicas a sectores que no están normalmente involucrados en los temas económicos, se sorprenden como si pero fuera... explique a alguien qué es lo que pasó en Johnson, en el caso técnico. Que, mira, la ley establece que tú puedes negociar, o sea, la autoridad, el Servicio de Impuestos Internos, puede conversar con un deudor de impuestos para rebajar o descontar intereses y reajustes de deudas que tengas tú con impuestos internos. Si tú no has pagado impuestos, obviamente esto significa que te lo van a reajustar, te van a cobrar intereses, etcétera. Entonces, sobre los intereses y los reajustes, impuestos internos puede, por ley, descontarte. Incluso se sabe que más o menos hasta el 50% de tu deuda en intereses y reajustes te lo puede descontar, impuestos internos. Para ir más allá del 50%, tienes que Hacienda estar involucrado y tiene que haber un decreto del Ministerio de Hacienda. En consecuencia, sobre el 50% estamos hablando de acuerdos políticos mayores, donde obviamente aquí están conversaciones directas entre la moneda y los involucrados, porque en realidad el monto de esto son 56.000 millones de pesos, casi 100, es casi el 100% de la deuda, 99%. Pero hablan de los intereses, dicen que la condonación de todos los intereses y los reajustes. Pero fue casi el 100% de todos los intereses y todos los reajustes. Eso es lo que... Pero para eso requiere que esté involucrado Hacienda, el ministro de Hacienda, en consecuencia el presidente de la República. Esto es un acuerdo que se hizo en la moneda. Eso es lo escandaloso, ¿no? Porque además... ¿Y cuándo se hizo? Eso no se sabe cuándo se hizo. Obviamente se hizo en el mismo periodo en donde Cencosud, porque esta empresa la compra el señor Polman, el mismo que hizo esa... ¿Pero de quién era Johnson? ¿Pero de quién era Johnson? Johnson era de la familia de Ripley. Exacto, de los Calderón. Claro, ellos venden a Cencosud, Cencosud compra. Yo también tuve metido grupo de SEIN, ¿te acuerdas también que en un momento determinado entrar? Pero previamente a esta compra, porque fue más o menos, ellos negocian la disminución de la deuda con impuestos internos. Y entonces Cencosud compra una empresa por lo menos sana desde el punto de vista de intereses y reajustes de la deuda con impuestos internos. Pero ¿para quién es el favor más grande? Discúlpeme, no sé. ¿Es para los Polman que van a comprar o es para los Calderón Polman, que van a vender? No, es para Polman porque él compra la empresa con su deuda, claro, con su interés. Uno lo compra a puerta cerrada, digamos. Con sus activos y pasivos. Activo y pasivo. No, sí, pero digo, ¿a quién le conviene más que esto ocurra? ¿A Polman o a la familia de Ripley? Porque finalmente, si yo lo veo fríamente,
la más beneficiada es la familia de Ripley, porque con esa deuda, ¿quién se lo va a comprar? Bueno, porque Polman pudo haber comprado o no. Pero si hoy día vender empresas endeudadas es un gran negocio, tú sabes, al parecer. Es un gran negocio, porque esa es otra triquiñuela que existe en el sistema tributario chileno. Para no pagar impuestos. Tú puedes acumular pérdidas, ¿no? Entonces tú puedes tener 10 años de pérdidas, y un año tienes ganancias, ¿no? Y esas ganancias deberías pagar impuestos, pero como tienes pérdidas, pesca este monto de ganancias y saldas tu deuda y en consecuencia no pagas impuestos. Expliquémoslo algo más sencillo. Yo tengo que pagar 100 de impuestos y de pronto hay una empresa que vale 95. Voy y con mis 100 de impuestos pago, me quedo con una propiedad que vale 95 y cuando me llega el momento de pagar impuestos digo, señor, de los 100 que tenía, pagué 95 de esta empresa que compré que estaba quebrada, que estaba mala, por ende yo perdí plata aquí y entonces solamente pago impuestos por estos 5. Pero no pagas impuestos. O sea, no, es lo que me correspondía pagar, exacto. O sea, si tú tienes... Cuando lo retiramos, digamos. Si, más ejemplificador, si tú tienes el año pasado 100 de pérdida, no pagas impuestos, tienes pérdida. Este año tienes 100 de ganancia, por lo tanto tendrías que pagar un 20%, supongamos, de impuestos, 20% sobre 100. Pero, como tuviste 100 de pérdida el año pasado, saldas tu ganancia de este año con las pérdidas del año pasado, quedas en cero. Por lo tanto, pagas cero impuestos, porque no tuviste ganancia. ¿Comprende? Ese es más o menos el mecanismo. Así funciona. Entonces tú acumulas pérdidas. Los tipos por años utilizan pero esto, en Decline estaba saliendo un especial por varias semanas que hablaban precisamente de estas compras de empresas, que las empresas grandes compran empresas quebradas, porque se hacen de una nueva empresa, se hacen de todo el tema también de tener una nueva... Libre impuesto. Claro, compran una deuda en realidad. Compran el derecho a evitar pagar impuestos, porque la empresa quebrada absorbe a la que tiene utilidades. Pero con una serie de beneficios. O sea, significa que tenéis marcas comerciales, tenéis tiendas, tenéis trabajadores, tenéis toda una extra. Pero finalmente es bastante más que comprar la deuda, pues, Marcel, en ese término. Pero que decir una empresa que no tiene trabajadores, no tiene ni siquiera mostrador, no tiene nada. Pero la gran mayoría tiene propiedades, tiene activos. Es que no tienen nada, solamente una deuda. Y esa deuda les sirve. Sí, pero en el caso de Johnson, pero en el caso de lo que estaba haciendo el grupo Luxic no tenían nada, era una pura deuda nomás. Claro, entonces, van comprando empresas. Exacto. Claro. O sea, ahí hay un vacío quizás que hay que... Es que no es un vacío, eso está hecho así. Mira, toda esta operación, todo este sistema jurídico data del año, en materia de tributaria, data del año 83 más o menos, 84, después de la crisis financiera del 81, 82, que se hizo especialmente para eso. Por ejemplo, esto de que el impuesto de las empresas, que tienen que pagar las empresas, hoy día es un crédito para sus accionistas, eso data de hace 30 años. Se supone que la idea era que ellos, en vez de pagar impuestos, digamos, pusieran las ganancias, recapitalizaran las empresas, ¿no es cierto? Invirtieran y así despegar la economía, pero no sirvió para eso. ¿Para qué sirvió? Para juntar 200.000 millones de dólares en utilidades que no han pagado impuestos. O sea, un mecanismo para evitar el pago de impuestos. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a revisar también esto. Un 77% de las familias de menores ingresos están endeudados y 2/3 de este grupo tienen, tienen créditos con alguna casa comercial. A esas personas nadie les va a perdonar deuda alguna. Vamos al corte y volvemos a hablar del tema. Y de noticia no tiene nada. Vamos y volvemos. Estábamos cerrando el tema de Johnson, de esta práctica que es bastante usual. Y bueno, y tú metías un poco el tema político porque finalmente acá la sospecha es que hubo un acuerdo como para que se comprara esta marca, digamos, ¿no? Mira, todos estos beneficios que tienen las empresas, crédito con sus impuestos, acumular pérdidas,
poder mantener un fondo sin pagar impuestos. El único país que lo tiene. Fíjate que este es el único país del mundo en donde a las empresas les conviene que les suban los impuestos. Esa cosa, así como dice, pero ¿cómo? No puede ser. Es cierto, digamos, es un paraíso financiero, un paraíso fiscal, porque mientras más impuesto tú le cobres a la empresa, más es el crédito que tienen sus accionistas para descontar sus propios impuestos. Todo impuesto que paga una empresa en Chile es un crédito para su propietario, su accionista. Por lo tanto, mientras más suben los impuestos, las tasas de impuestos, más es el crédito que yo tengo como dueño de empresas para descontar mis propios impuestos. Eso solo pasa en Chile. Por lo tanto, cada vez que suben los impuestos, los empresarios aplauden. Dicen, qué bueno, más crédito tengo yo para descontar mis impuestos. Y eso es lo que ocurre. Finalmente, en los últimos 5 o 6 años, la suma del impuesto global complementario es menor que las devoluciones de impuestos, digamos. Por lo tanto, el impuesto interno queda negativo. O sea, está devolviendo más plata de la que le ingresa por ese concepto del global complementario. Eso es una cuestión insólita. Solo pasa en Chile y pasa hace 30 años que pasa eso. Ya, pero cuando años. se hace esa suma a nivel de gobierno, a nivel de país, no hay nadie que tome una medida. Cuando dicen, bueno, resulta que esta medida está volcando los números en contra, digamos. ¿A quién le importa? Pues si finalmente lo único que se perjudican con esto, ¿quiénes son? Las personas, los que pagan el IVA, los que pagan impuestos al trabajo, y eso no tienen ningún representante en el Parlamento, Los que no tienen ningún representante en la moneda. Los que no tienen ninguna articulación, como no sé si no tienen representante en el Parlamento en la moneda, pero... No tienen. Bueno, porque si tuvieran, pero Marcel, pues entonces estas cosas no pasarían. De acuerdo, pero un tema es un país Eso es así. democráticamente electo, la autoridad es que hay que modificar binominal sin lugar a dudas, que hay que darle más representatividad, pero no podemos decir que no hay ningún tipo de representación. Pero sí hay que generar estructura y modificar este tema. No hay representación eficaz, si tú quieres. Por ahí puede ser que sea más cierto, pero también, o sea, no que todo el mundo tampoco no pague impuestos, sino se empieza a centrar este tema en donde las personas naturales son las que principalmente salen perdiendo. Entonces, cuando hablamos de una modificación y cuando se habla, cuando de verdad queríamos hablar de una reforma tributaria, son los temas que nos tenemos que plantear a nivel país. No son ajustes que están planteando hoy día de variaciones casi cosméticas, en donde se mantiene casi un ceteris paribus de lo que ha venido siendo desde post-terremoto. Y esos son los elementos que nos tenemos que plantear de qué es lo que, insisto, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos hacer como país. Y ahí entran todas estas estructuras de, bueno, de qué manera, por qué somos el único país de la OCDE, que me encanta compararse con la OCDE, que tiene, por ejemplo, este famoso fondo de utilidades. ¿Por qué nosotros como personas naturales pagamos contra ventas de vengada y resulta que las empresas pagan con respecto solamente a sus utilidades? Y son las diferencias que hacen que efectivamente hoy día hay un alto nivel de endeudamiento que hoy día lo pone el Mercurio como noticia, la primera página del Cuerpo B, pero nosotros lo venimos hablando hace años acá, lo planteamos el año pasado cuando salió el escándalo de la Polar. Y hablábamos también, ¿te acuerdas con que decíamos que más del 80%, según la investigación que tenemos en la Escuela de Negocios, tenemos que más del 80% de las familias chilenas tienen algún tipo de compromiso, está endeudada. Y obviamente no es una locura que un 76% de las familias de menor ingreso, ¿no es cierto?, tenga ese nivel de deuda. Y a mí lo que me llama la atención es que más de un tercio tiene créditos con alguna casa comercial, o sea, el riesgo ahí es altísimo. Hoy día seguimos con tasa máxima convencional que está sobre el 55%, entonces... Histórico, se leía ayer, la tasa convencional. Sí, claro. Llegó a nivel histórico que el gobierno estaba tratando de negociar. Pero ¿qué va a negociar si hay una ley que está... o sea, insisto, este tema es tan anacrónico... ¿Qué implica? ¿Qué es lo que implica? Ayer era titular de La Segunda, decía... Tasa máxima convencional a nivel histórico, el gobierno trata de negociar a 2 páginas. ¿Por qué llegó a un precio histórico? ¿Qué es lo que pasó? Porque hay más riesgo, y al haber más riesgo van subiendo las tasas, y al subir las tasas hace que el crédito, el riesgo de endeudarse, porque esto es un polinomio que se calcula como un promedio de lo que se cobra y se sacan los parámetros en función del riesgo. Nos damos cuenta que estamos llegando al 55% porque hay mayor nivel de volatilidad, y al ver mayor nivel de volatilidad, también con el tema del ticón financiero, también subieron un poquitito también las morosidades, y eso hace que se haya incrementado este tema hasta los 55%. ¿Y la tasa máxima convencional a quién perjudica de sobremanera? Principalmente al que debe y al que debe menos de 5.000 UF. No, pero al que no ha podido pagar
Cuando, o sea, no, ¿Cuándo te no, rompe ojo, no necesariamente. ¿Cuándo te rompe el máximo convencional? Con la línea de crédito de tu banco, de cuenta corriente, ya te llega la tasa máxima convencional. No necesariamente cuando tú no caíste, obviamente, cuando tú caíste en un estado de deuda, de morosidad. de morosidad, y aparte es muy especial porque acá lo primero que te viene un cobro de costos de administración, costos de cobranza prejudicial, costos de cobranza el gallo que te llamó, y después te aplica la tasa máxima convencional. Entonces, y va sumando la deuda, todas las llamadas y todos esos cobros previos, y los seguros y todos los seguros comprometidos, y después viene la tasa máxima. Este tema es tan anacrónico. La tasa máxima convencional en Chile fue el año 29 cuando se decretó. Es como que dijéramos hoy día, hace frío, hace un día lluvioso, bueno, perfecto, piquemos madera y hagamos con los sofás o los mismos muebles acá, prendámosle fuego aquí en medio para calefaccionarnos. Así anacrónico es hablar de esta tasa máxima convencional. Entonces, ¿a quién le pega? Principalmente a la gente que está endeudada y obviamente a la gente que está con complicaciones para pagar, y por eso este titular del Mercurio que todos lados hoy día se transforma en una consecuencia de ese tipo de políticas que ya ahora que de alguna manera le empezamos a poner un coto para poderle sacar, insisto, como lo hemos dicho en forma reiterada acá, en la pata del cogote a la gente. Ahora, esta relación hay que hacerla con la política, desgraciadamente, porque uno se tiene que preguntar, no sé si desgraciadamente, pero hay mucha gente que no le gusta que uno mezcle la economía con la política, pero la política es economía y la economía es política. ¿Qué es lo que pasa con el tema este de los bancos? Porque uno dice, ¿por qué la gente está tan endeudada y por qué a las personas no se les da ningún beneficio, ningún descuento, ninguna regalía? Y los bancos no solamente reciben tasas especiales, porque el Banco Central les presta plata, les da plata, a tasas absolutamente menores a las que ellos le prestan a las personas. Pero además cuando están en crisis, como es lo que ocurre en España, en Europa hoy día, a la banca española se le está entregando 100.000 millones de euros. Hace 3 meses atrás, el Banco Central Europeo puso 1 billón de euros al sistema financiero para sostener su incapacidad de hacer frente a sus compromisos, porque los bancos sí pueden estar endeudados, sí pueden estar en quiebra, sí pueden estar completamente falentes respecto a sus obligaciones financieras. ¿Y quién los salva? El Estado. ¿Con recursos de quién? De estas mismas personas que les cobran los bancos 55% de tasa de interés anual. Esa cosa es la que uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Y ahí es donde uno inmediatamente llega al tema político. Esto es una cuestión política. La influencia política de los bancos, el poder político que tienen los bancos es mucho mayor que el que tienen las personas. Por eso que la democracia hoy día es la gran ausente de las sociedades occidentales, porque los intereses de las grandes mayorías no están representados en las decisiones políticas. Y los estados sueltan dinero, y fíjate que Estados Unidos hoy día, está entre el Federal Reserve, el Banco Central norteamericano, está emitiendo dinero a costo cero porque no tiene ningún respaldo. Es plata simplemente que se le entrega a los bancos se echan de la máquina de dólares. Para emisión inorgánica, esa que tanto se le criticaba a los gobiernos socialistas para financiar la educación, la salud. Ellos lo están haciendo ahora, los mismos que criticaron a los estados progresistas, digamos, están haciéndolo para sostener a la banca. ¿Y qué hacen los inversionistas norteamericanos? Vienen a Chile, traen esos dólares, los ponen al 5%, se llevan un interés por esto, después pagan su deuda y se quedan con una ganancia. Y nosotros trabajamos para esta gente aquí en Chile gratuitamente por dinero que simplemente no tiene ningún respaldo. Así funciona la banca, así funcionan los grandes inversionistas. Sí, pero a ver, hay un tema también. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde están preservados los intereses de los pequeños, de las grandes mayorías, de los que no tienen estos poderes para llamar por teléfono al presidente de la República, para decirle, mira, tenemos una deuda con impuestos internos, hay que arreglarla porque no podemos comprar entonces Johnson y esta cuestión se arregla de esa manera? Eso pasa en Chile, pasa en Europa, pasa en todas partes. Lo que ocurre entonces es que la democracia está en crisis. La democracia no es real, no es verdadera. Hay una deshonestidad respecto a eso y hay que sincerarlo. Eso es básicamente ¿Y cómo se sincera, Marcelo? ¿Cómo se sincera? Bueno, se sincera... sin quemar todo, sin parar todo, sin que... Bueno, a lo mejor habrá que quemar muchas cosas, pues, y habrá que llegar a... Cuando te ponen en situaciones tan brutales como esta, porque esto lo que está pasando hoy día en el mundo es brutal. O sea, tú, mira, a nivel financiero hay 20 veces más instrumentos financieros
en valor que toda la producción económica del planeta. 20 veces más. Explíquelo fácil. Significa que hay instrumentos financieros, papeles que dicen valer algo, equivalente a 20 veces toda la producción de aviones, vasos, agua, diarios, mesas, sillas, etcétera, de todo el planeta. 20 veces más. ¿Y cómo se ha hecho eso? ¿Cómo se ha logrado eso? O sea, precisamente con en el el fondo sistema. son papeles que no tienen ningún Si tú respaldo, mañana respaldo de dices, sí mismo. si tú fueran tuyos estos papeles y dijeras, ¿No quiero voy a cobrar? comprarme, quiero que me hagan efectivo esto en bienes, en mercadería. No hay. Por no eso, hay pero- en todo pero, el mundo. Marcel, pero la pregunta- Imagínate, pero la menos pregunta del es cómo, po. 5% de todos estos valores, menos del 5% de todos estos valores son producción real. Productos comprables, esto- en el fondo. Comprable. Entonces, ¿qué es lo que es? Nada, pues. Es nada. ¿Y cómo se ha alimentado esto? O sea, se ha en el fondo alimentado estamos llenos de especulación, Bueno, de bueno, agua, ahí de, tenemos de vapor ¿cómo? de agua. Pero ¿cómo se ha hecho esto? Con los bancos centrales metiendo plata al sistema financiero. Entonces el sistema financiero, los bancos pescan esta plata, compran Pero, y Marcel, compran, fíjate que dentro- compran y venden y pero suben los valores, yo estoy suben de los acuerdo, valores. pero ¿Pero qué están comprando y dentro- vendiendo? Papeles. Pero dentro de tu análisis, la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo- Esto se hace los estados, y tú de la recién- misma tú recién manera. hablaste de los estados socialistas progresistas, que lo catalogaste. Si estos estados progresistas, como tú bien lo catalogaste en un minuto determinado, echaban de esta máquina que fue tan criticado, ¿por qué no fueron capaces de proliferar en el mundo? ¿Por qué en un régimen como el Pero venezolano, ¿qué es otra historia? los indicadores de salud, los indicadores de educación, los indicadores de calidad de vida no han sido capaces de aumentar con estos Han regímenes y aumentado. con esta política? Discúlpame, pero están bastante mejores que ahora. Los niveles de Que lo que era inseguridad, en tiempo los de niveles la- de violencia, los niveles Pero mira, de riesgo ese país no es el tema se han porque disparado. Pero, el tema no es. Entonces la pregunta es cómo, pues, Marcel. El tema Tú me es dices, que, ¿cómo salimos pero de la esta misma trampa, manera pues? como salieron en los años 20, en los años 30 de la crisis de los años 30, de la misma manera. Mira, esta cosa se explica, hay que también decirlo. ¿Cómo ocurrió esto en parte, digamos? En parte ocurre porque había una ley del año 1933 que prohibía que un banco, al mismo tiempo que fuera banco comercial, fuera banco de inversión. ¿Qué es lo que era un banco comercial? Alguien que recogía dinero y prestaba a las lecherías, a las pesquerías, a las mueblerías. No podía comprar instrumentos financieros, estaba prohibido, la ley se lo impedía. ¿Y por qué se lo impedía? Porque en el año 29 llegamos a la misma situación que estamos hoy día, especulación desbordada, sin regulación alguna, que generó un tremendo hoyo económico por la succión de riqueza que sacan de la economía real, la ponen en el mundo financiero a darse vuelta donde se desaparece y se destruye. Y finalmente, ¿qué es lo que tuvieron que hacer en Estados Unidos después de la Gran Depresión del 29? Crear una ley que prohibía que un banco fuese al mismo tiempo comercial y al mismo tiempo un banco de inversiones. Eso mantuvo relativamente estable la situación financiera en el planeta. Hasta los 70. Hasta el 1999, donde se elimina esa ley. Se logra eliminar esta ley y ahí empieza el debacle financiero, la desregulación. Todo eso. ¿Por qué hablas que a fines de los 70, los 80, con Reagan se flexibiliza todo el sistema Porque financiero? todas esas y leyes bancario? se fueron levantando. Entonces, por ejemplo, otras leyes permitieron a los bancos tener operaciones fuera de balance. ¿Qué significa eso? Que tú podías tener actividades, sobre todo bancos comerciales, que tenían actividades de inversión Que no se demostraban. que no ponían el balance. Entonces en tu balance aparecía positivo, utilidades, pero bajo el balance escondido, que no tenías obligación de mostrarlo, todo es negativo, negativo, negativo. Entonces tú presentas como banco un balance en positivo, viene la clasificadora de riesgo y dice, no, este banco está bien, pero no estás viendo lo que está debajo. Entonces todas esas cosas fueron a partir de la revolución neoliberal, neocapitalista del señor Reagan, de la señora Thatcher, y que también ocurrió en Chile, digamos. ¿No? Porque Entonces, hay un documental, no recuerdo cómo se llama ahora, que el que explica la crisis, el que parte en Islandia. ¿Cómo se llama? El que parte en Islandia y que va contando un poco la historia del 30 para acá y cómo entre el 30 y los 70, finales de 70, se logra regular un poco el sistema económico mundial y en los 80 se quiebra brutalmente. Exacto. Con la especulación, con todo, con que los bancos se abren a nuevas normas, donde el Estado, ¿no es cierto? En el fondo, ¿qué es lo que hace el Estado? Los Estados
También van estiran cediendo. el elástico. Van cediendo. Y ceden y finalmente se producen 30 años todo lo que ocurrió. Bueno, y de hecho, un poco lo que está pasando hoy día en la zona euro, que la zona euro a España le acaban de prestar 100.000 millones de euros, 125.000 millones de dólares, y de los cuales aún le falta la mitad. Pero no es salvataje, fue un préstamo nomás, dijo. Lo que pasa es que la diferencia entre salvataje y un préstamo es que el salvataje por lo general viene con exigencias previas. Pero es un salvataje igual, o sea, le puedes poner el nombre, tú me puedes pasar plata, o me puedes prestar plata, o me puedes salvar, pero en términos, en la práctica es lo mismo. Claro. El problema es que hoy día también eso está afectando fuertemente las credibilidad y las confianzas del mercado. El presidente Rajoy estuvo durante 3 semanas diciendo que no necesitaba plata, hasta que salió el señor Botín, que es el presidente del Banco Santander, diciendo que por lo menos la banca española requería 50.000 millones de euros. Y le golpeó la mesa. Y le golpeó la mesa, y ahí tuvo que salir Rajoy, como perrito guachito, pero está moviendo la colita, vamos entregándole la platita. No, lo que pasa es que el señor Rajoy se había perdido una buena oportunidad que él se cayó también en su minuto. O sea, era claro y era evidente cuando salió a rescatar a Bankia, que al cuarto actor más grande de España se dio cuenta que el salvataje era inminente y que había que hacerlo. Y por un lado también es más fácil y mucho más barato rescatar a la banca que rescatar a una nación completa. Tú te das cuenta que te estás quedando, y más encima te estás quedando corto. Creo que hoy día hablaban Donde manda capitán, como ese, no manda hoy día marinero. decían que No sé si todo el Santander, mundo trabaja para ello. que Santander y BBVA estaban con cierto grado de problema en España. Sí, claro. Bueno, está toda la banca de España con cierto grado de problemas. Pero son los dos más grandes, digamos, allá. Sí, pero es importante también decirle a la gente que eso en Chile no afecta. O sea, Eso te iba a preguntar. son dos cosas distintas. Me lo han preguntado en varios medios. Porque el Banco Santander y el Banco BBVA se mueven bajo parámetros de las normativas chilenas. Otra legislación, y también tienen otros niveles de utilidad, que tienen una tasa máxima de un 55% que en España no existe. Entonces, obviamente. ¿Cuánto es la tasa máxima? No tengo idea cuál será en Pero- España. Te lo voy a averiguar para la próxima semana pero de para todas no tirarme un maneras carril. pueden sacar fondos de acá. O pueden vender. O también pueden vender. Pueden vender y o pueden sacar. O sea, que un poco lo que no, está haciendo. no es tan aislado porque finalmente los bancos pueden sacar utilidades de acá para ponerlas Bueno, allá. pero eso lo han hecho históricamente. Bueno, de hecho, pero las utilidades, ellos en este del Banco momento- Santander, el primer trimestre fueron el 15% de las utilidades fueron dadas principalmente por el mercado sudamericano y principalmente Chile. Pero la gente dice, oye, pero lo que y pasa para es que- eso aprovechan las regalías Sí, tributarias Marcial, que pero les mucha descuentan. gente, pero mucha gente dice, oye, ¿qué va a pasar con mi ahorro si estoy metido dentro del Banco Santander? No le va a pasar nada. Hay mucha gente que dice que el euro mantiene dentro de la comunidad finalmente en situación de crisis permanente a los estados. Que más allá de si es bueno, es malo, todo, genera un nivel de intranquilidad en los estados porque no son capaces de convivir con esta misma moneda. Entonces, bicicleta, endeudamiento... Lo que pasa es que queda una evidencia de lo que hablábamos un poco nosotros la semana pasada. O sea, tú no estás son iguales los estados, no Exacto, tienen la estás misma metiendo potencia. los griegos con los alemanes, con los portugueses, con los españoles, con los franceses, que es gente que es distinta y más encima no tiene una política macro en común. Tú De hecho, obligas a competir a economías que tienen menos capacidad de todo. de todo, negociación de todo. con economías que son mucho más poderosas. Lógico. Con la misma paridad cambiaria entre monedas no pueden hacer ningún juego, no puedes proteger tu economía. Y además los bancos centrales pierden completa autonomía, se tienen que regular por lo que dice el Banco Central Europeo, donde manda Alemania, Francia y Hagamos un ranking de los Inglaterra, 4 más Alemania y poderosos. Francia. Alemania, Alemania, Francia y Inglaterra son los tres más poderosos en este momento. ¿Sí? Pero Finlandia. España también es la cuarta economía de la Pero hoy día- Comunidad Europea. Pero hoy día no tiene, con lo apretado que está, no tiene mucho que Pero negociar. en ese sentido, entonces, la gran mayoría de las economías están sujetas, las decisiones económicas están muy amarradas a las decisiones que tomen las grandes 4 economías de Europa. Y eso hace que sobre todo las economías del sur, Las latinas, digamos. las latinas tengan que barajárselas con los pocos instrumentos de negociación que tienen para proteger su actividad interna, para fijar una política de crédito, a quién le prestan plata y a quién no. Y obviamente es una menor autonomía política y externaliza, se lleva decisiones de relevancia que son de un sector, de un país particular, se las lleva a decisiones macro en las que... Ya, pero es influye Alemania la fundamentalmente- gran economía de Europa. Sí, claro. Es la locomotora de Europa y ¿Seguido por Inglaterra o Francia? siguió por Inglaterra en este minuto. y Pero después de por la Francia. Comunidad Europea, Sí. Inglaterra no está... No tiene euro. No, pero tiene euro. como economía, no está en el Inglaterra. euro, como economía. Inglaterra, Francia, Italia, España. Pero Italia está
Pero es una Pero economía. su bolsa todos los días pero es está una, golpeada. pero bueno, una economía mucho más grande que muchísimo más grande que la española. Tiene una deuda de 120% del Producto Interno Bruto. Bueno, Japón tiene un 215, o sea, 240 tiene Japón. es un tema que de hecho se espera que recién empiece ¿Quién le presta plata a Japón? recién empiece a disminuir el 2084. ¿Por qué debe tanto? Porque ¿Quién le prestó plata a Japón? por ahí partió el tema. Al final esto se va a sincerar, finalmente, digamos, porque esto no puede seguir. Digamos. No puede seguir, en algún momento las condiciones se van a dar para una transformación política. Ya, ¿y cómo le llega a Chile este golpe? Porque hoy día emplazaban al ministro de Hacienda y decían hasta cuándo seguía con el cuento del lobo que la crisis llegaba a Chile. Que le pasa que lo único que vamos a diagnosticar es que ahora va a haber un alto nivel todavía de turbulencia, pero no sabemos qué medidas van a tomar. De hecho, una de las políticas, Julio, es que, por ejemplo, se le quite mayor autonomía a los países en pro de una política administrativa que principalmente nuevamente se volvería a concentrar fuertemente en los alemanes y en los franceses para poder manejar las políticas de la zona euro en temas económicos. Entonces, no sabemos cuáles son efectivamente los caminos que vaya a seguir posteriormente la zona euro tras la elección de Grecia, tras la reunión del Grupo Económico el día 28 Pero a Chile, de junio. porque a Chile hasta el momento, si tú lo analizas, no le ha tocado tanto. No le ha pegado Es que tanto. no sabemos, nadie puede predecir cuáles son las implicancias de lo que pueda ocurrir, por ejemplo, con la caída de Italia o con la caída de España. En términos de la demanda global de nuestros productos que exportamos, eso no lo podemos saber. No sabemos qué implicancia va a tener sobre Asia. Son muy difíciles las predicciones. Y en aparte esta que un tema también importante, esto ha sido una caída también en cámara lenta, Europa. O sea, no es algo que tú te estás sorprendiendo. Ya más de 2 años en estas medidas de apriete, en donde también la economía chilena, lo que ha hecho también, por ejemplo, la exportación, ha empezado también a apostar a economía emergente. La FP, independiente de lo hagan bien o mal, también han migrado un poco sus colocaciones también a economía emergente, principalmente de Asia y la zona latinoamericana. Entonces, las repercusiones que puede tener no lo sabemos. De hecho, todo lo que ha pasado hoy día, el tema de los commodities, bajó fuertemente el petróleo, bajó fuertemente el cobre, pero fíjate, dentro de todo también el cobre se ha defendido bastante bien, porque el cobre está sobre los 3.30, dando la pelea Se todavía. defiende bien por China, ¿no? Por China, la demanda china y la demanda del mercado asiático en general. El mundo asiático está sosteniendo El cobre es el sueldo de Chile. Entonces, ¿qué podemos ver? Todavía fluctuaciones, pero el dólar, la estimación es que se mueva todavía muy cercano a la banda de los 500 pesos de aquí a un tiempo más, pero lo que vaya a pasar todavía son tantos los posibles, son tantos los futuribles, que las consecuencias también son muy difíciles de poderlas diagnosticar a un corto plazo. Lo que sí hay que prevenir estas situaciones. Hay que mantener una política económica que mantenga la actividad. El gasto, y que no, la producción. y que no tienda a contraer el gasto. Y es precisamente las políticas que están implementando, o sea, el anuncio del ministro de Hacienda y la ministra... No, lo bajaron hoy día. de- Lo bajaron hoy día. Van a bajar la ley de esta flexibilidad laboral que no llevaba a nadie. Era Lo van a absolutamente escandalosa. Yo no sé si la bajaron hoy día, pero... Vamos a hablar no, de la eso, vamos a un propuesta- corte la bajaron directo, ya síganme media. los buenos, vamos a hablar de esta ley que a usted le podían bajar el sueldo por la crisis. ¿Cuál? crisis que no Parece viene. que se bajó la ley. crisis que va. Vamos a un corte y volvemos. Oiga, bueno, parece que está en discusión. Ha sido muy polémica esta ley, que en fácil estaba impulsando la ministra del Trabajo con el ministro de Hacienda, que los dueños de empresas le podían decir a sus trabajadores que por la crisis le rebajaban el sueldo. A media jornada. A media jornada. Y quieren ganar Pero un no, 70, pero y un no a media 75. jornada, ¿no? O llegan a pagar un 70. O sea, no, la teoría, tú sabes que Era la, que la tú teoría. trabajabas a media jornada Claro, la teoría se y- fue a bañar y murió ahogada por falta de práctica. O sea, que no se nos olvide eso, pero la teoría era: te bajamos un 50%, un 50% la jornada, pero tu sueldo no baja un 50%, baja un 75%. O sea, va a bajar a un 75%. O sea, la empresa te iba a pagar la mitad y la otra y un 25% le iba a pagar tu fondo de cesantía. Pero cosa que además es ilegal. Pues no pueden meter, Raya para no la pueden meter la suma. mano al fondo de cesantía que están las personas. Raya para la suma, te van a bajar el sueldo en un 25%. Porque nadie va a dejar de trabajar ¿Cómo que serían las 4? 100 horas. Ya ¿Está mal hoy la cosa día tan la así? gente no está trabajando las 8 horas que corresponden, sino que trabajan 12, 14 horas. O sea, la pregunta uno dice, ¿alguien va a arriesgar su trabajo en una situación de crisis
trabajando la mitad, ¿Qué crisis? aunque te bajen el sueldo en un 25%, mira, es totalmente descabellado lo que propusieron estos Además, dos que ¿por genios qué de el la economía. 25% lo... ¿Tú te puedes imaginar lo que significa bajarle el 25% a los ya escandalosamente bajos y deplorables sueldos que existen en este país? Bajarlo en un 25%. Porque- Esa es la gran propuesta. Pero lo peor, digamos, es que ¿a quién beneficia esto? Al empresario, que se queda con el mismo trabajador, trabajando las mismas 12, 14 horas diarias, paga la mitad del sueldo, porque Claro, la otra porque se lo otro paga 25 lo el financia- seguro lo financia el cesantía. ¿Y eso quién es? ¿Ese Él es- 25? el seguro los trabajadores, cesantía. o sea, De que tu- ponen, de tu propio fondo, que ponen ¿ah? con sus platas, Moya, digamos. con sus platas ponen el fondo Es como el cesantía. sistema. El sistema. El sistema si no tiene ni cara ni voz. No, es descabellado. No, pero lo bajaron. Afortunadamente hoy día yo venía escuchando la radio que lo Pero bajaron frente a las repercusiones. ¿Ah? Retiraron Sí, lo el retiraron, proyecto, sí. le quitaron urgencia. Sí, no, lo sacaron, no lo quitaron el jefe, lo sacaron de frentón. Pero también O sea, uno tiene salía, ministros para que hagan tonteras. Pero también digamos, salía... ¿no? sí, para que se le ocurran no- tonteras, no porque solamente- estas son tonteras. No solamente ¿no? ministro. Y de hecho, bueno, el Parlamentario. presidente, el ministro Larraín también salió diciendo que él apostaba a un incremento de un 5% más del salario mínimo. Y después la propuesta que salió también en la tercera. Entonces tú te das cuenta... ¿Y eso implica? Eso cuánto? implica que un 5%, estamos en 182, un 5% son 9 lucas más, 191, pero el problema es eso que la inflación de los Todos alimentos, ricos. la inflación de los pobres que hablábamos nosotros, la inflación de los alimentos, solamente eso lleva un 8,5%. Un 8% ahora con la baja que tuvo durante el mes de mayo. Vamos a aclarar Entonces, el tema de la inversión. nos quedamos Claro, con menos porque plazos. además hoy día se aprobó en el Congreso un bono de alimentos. El bono retroactivo que dijo el 21 de mayo el presidente Piñera. Este es el país de los el cual, bonos. ¿no es cierto?, de los bonos, y con eso sube la encuesta. Una cosa más que yo no le pregunto también a la presidenta Bachelet, pero el bono, lo que decíamos nosotros cuando salió este tema el 21 de mayo, acuérdate que esto es un bono esposo, o sea, la gente ya pagó un incremento en el alimento, ya compró la lluvia, ya se la comió, ya la digirió y le están pagando a posteriori para recuperar un poquitito ese poder adquisitivo perdido. Pero a mí me parece una muy mala señal decir que nos vamos a reajustar tan solo un 5% cuando el IPC de los pobres, que son los quintiles que están más cercanos a ganar el salario mínimo, ha sido mucho más fuerte que el 5%. Bueno, y hablando de que trabajo y están salario mínimo, ¿cuánto empleo dan las mineras que usted Ya, empezó con 400.000, esto fue- 40.000? No, eso fue un enredo. Me con- Sí. Lo que dijo que los Lo que ceros no pasa valen. es que ¿eh? yo confundí el empleo de las mineras en el cobre, digamos, con todo el empleo que hace. O sea, manejo esas dos cifras y. De la minería, digamos. No, de toda la inversión extranjera. De toda la inversión. La inversión extranjera en Chile da empleo directo más o menos 400.000 empleos y más o menos, digamos, es cifra hasta el año 2006-2007. Sí, pero ha Y el cambiado empleo harto, po. indirecto, 125.000. Bueno, ha cambiado harto, da lo mismo, pero más del 60%, lo que hay que tener presente es lo siguiente, más del 60% del Producto Interno Bruto es inversión extranjera. O sea, una inversión extranjera equivalente a cercana al 60% te da apenas 5% del empleo. Y Chile, con un 30% de inversión, te da el 90% del empleo. Yo no comparto eso. Yo creo Bueno, que las cifras sí, porque, no, porque pues eso, pero si las espérate. pymes dice que las pymes son la fuerza laboral de Chile entre un 75 y un 80%, eso está claro. Por eso, po. Por eso el aporte de la inversión pero no extranjera solamente un en 5%, directo o yo creo que- indirecto. yo creo Ahora, que más, eso es mucho más. toda la inversión extranjera, toda la inversión extranjera. No debe andar más allá del 5% del empleo. No, yo creo que Toda mucho la más. inversión extranjera. Bueno, que del Tenéis 10, cifras, Bueno. no, tenéis cifras además de 6 años atrás. O sea, El tema era la inversión extranjera en las mineras. ¿Ya? Aquí tengo cifras de Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre. El año 2010, el empleo total de la gran minería del cobre era de 36.805 personas. ¿Y de toda la minería? La gran minería del cobre. Esta gran minería donde están las grandes empresas multinacionales, de aquí hay que descontarle más o menos 20.000 empleos que son de Codelco. Por lo tanto, el empleo que dan la inversión extranjera en minería directo es de 15.000 empleos. 15.000 empleos para un retiro de utilidad cercano a los 25.000 millones, 30.000 millones de dólares al año. Es decir, 0,2% de todo el empleo del país. Un 0,2% del empleo directo. Agreguémosle el empleo indirecto. Agreguémosle los contratistas, subcontratistas. Yo para eso apliqué la misma relación que tiene Codelco entre directos e indirectos, que es más o menos 1,7. Llega a un empleo total de la inversión extranjera
en el cobre en Chile a cerca de 43.000 trabajadores. Pero en solamente total. de la gran minería del cobre. Bueno, pero estamos hablando de la inversión extranjera, porque la inversión extranjera no está en la pequeña y mediana Pero eso no, minería. pero además, pero agrégale- solamente la inversión Sí. extranjera en el Sí, cobre, Marcel, en pero minería. lo que yo te decía también la semana pasada, anda a Antofagasta, anda de lunes a viernes y trata de pillar un hotel, trata de pillar una camioneta para rentarse. Hay otros elementos Bueno, de la pero- economía que bueno, también que se pero van eso, activando ¿A que qué no se las refiere agrégale con 20.000 pillar más. un hotel? ¿Qué es lo que No, pasa? que Agrégale están 20.000 más, prácticamente- si da lo prácticamente mismo. está lleno, los hoteles están full, están a capacidad plena. Y los funcionamiento, aviones también, pero y los no aviones son también, y no hay rentacar, y no y Bueno, los pero restaurantes, agrégale- mira, se van generando también o sea, hay que irse a efectos Antofagasta mariposa en la mañana con un economía. Claro. Sí, claro. Bueno, en Hay total, buenas lucas ahí. aquí tú llegas a esta cifra, 42.737 empleos directos e indirectos, y llegas al 0,5% del empleo total. 0,5%. Señores del Para mí son mucho litio, más. señores del litio, hablamos La próxima semana. la próxima semana. ¿Les parece? Perfecto. ¿Preparamos el tema del litio? Súper bien. Es un temón, ¿no? Sí. ¿Sí? Temazo. Ya. Vamos a hablar del litio. La gente lo pide, nosotros ahora nos vamos. Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias, Alejandro.